saludo y bienvenidos a Pensamientos Prestados. Mi nombre es Omar Gallardo. Continuando con la serie del hombre más rico de Babilonia, llegamos a un capítulo que, a simple vista, parece muy sencillo. Se llama Las 5 leyes del oro, porque recibir dinero puede cambiar tu situación, pero aprender a manejarlo puede cambiar tu destino. Y la pregunta que abre este capítulo es bastante directa. Si pudieras escoger entre un saco lleno de oro y una tablilla de arcilla donde estuvieran escritas unas palabras de sabiduría, ¿qué escogerías? La mayoría probablemente escogería el oro. Y en el capítulo pasa exactamente eso. Pero el libro viene a decirnos algo que ya hemos visto varias veces en esta serie. El dinero sin entendimiento se escapa, y a veces se escapa más rápido de lo que llegó. En este episodio puede abrirse con una idea central muy clara. No se trata de elegir entre dinero o conocimiento como si fueran enemigos. Se trata de entender que el dinero sin conocimiento suele durar poco. El capítulo empieza de noche, junto a una hoguera, en medio del desierto. Calabab está con sus hombres que lo han acompañado durante un largo viaje. Han cuidado sus camellos, han atravesado las arenas, han trabajado duro y han protegido la caravana. Y como recompensa, decide contarles una historia. Antes de empezar, lanza esa pregunta. Si pudieran elegir entre un saco de oro y una tablilla de arcilla, con palabras de sabiduría, ¿qué escogerían? Los hombres responden casi en coro. El oro. El oro. Y Calabab sonríe porque ya esperaba esa respuesta. Les pone un ejemplo duro. Les dice que escuchan a los perros salvajes en la noche. Aúllan porque tienen hambre, pero si le das comida, se pelean, se pavonean, se empujan y después siguen igual, sin pensar en el mañana. Y compara eso con los hombres. Cuando se les da a escoger entre oro y sabiduría, muchos escogen el oro, lo malgastan y al día siguiente vuelven a quejarse porque ya no tienen nada. El oro, dice Calabab, está reservado para quienes conocen sus leyes y las obedecen. En esta parte me parece interesante, porque no solo habla del dinero, habla de una tendencia bastante humana. Muchas veces queremos el resultado, pero no queremos el proceso que sostiene ese resultado. Queremos la bolsa llena, pero no la disciplina. Queremos la oportunidad, pero no el estudio. Queremos ganar, pero no entender el juego. Y claro, visto así, el oro es más atractivo que la tablilla. El oro pesa, brilla, se puede gastar. La sabiduría, en cambio, parece lenta, parece aburrida, parece algo que no sirve hasta que ya es demasiado tarde. Pero ahí está la trampa. Si no entendemos cómo conservarlo, el oro no es la solución, es apenas una visita. El dinero que llega sin criterio puede irse como si nunca hubiera sido tuyo. Y eso conecta con muchas cosas actuales. Personas que reciben herencias, indemnizaciones, un buen sueldo, una oportunidad, un negocio familiar, una cantidad de dinero inesperada. Y aún así, años después, no queda nada. No siempre por maldad, no siempre por irresponsabilidad. A veces, simplemente porque nadie les enseñó qué hacer con eso. ¿A qué conviene evitar un tono de superioridad? La idea no es, la gente pierde dinero porque es tonta. No. La idea es más humana. Mucha gente recibe herramientas antes de recibir formación para usarlas. Calabab entonces empieza a contar la historia de Nomasir, el hijo de Arcad. Según las costumbres de Babilonia, los hijos de los hombres ricos vivían esperando la herencia. Pero Arcad no estaba de acuerdo con esa costumbre. Él quería que su hijo heredara sus bienes, sí, pero antes quería que demostrara algo, que era capaz de administrarlos con sabiduría. Entonces le da dos cosas. Primero, un saco de oro. Segundo, una tablilla de arcilla, donde estaban grabadas las 5 leyes del oro. Y le dice que recorra el mundo, que viva sus propias experiencias y que vuelva dentro de 10 años para dar cuenta de sus actos. Si demostraba su valor, heredaría sus bienes. Si no, esos bienes irían al templo. Esto es una idea interesante.
Arcad no quiere simplemente dejar riqueza, quiere formar a alguien capaz de sostenerla. Porque la herencia sin preparación no siempre es una ventaja, a veces solo acelera la caída. Y en la vida real, empresas familiares que se pierden en una segunda generación, casas que se venden mal, dinero que se gasta rápido, negocios que alguien recibe pero no sabe administrar, no porque recibir algo sea malo, al contrario, pero si una persona hereda un bien sin entender el esfuerzo, el riesgo, las deudas, impuestos, clientes, gastos o la disciplina que hay detrás, puede destruir en poco tiempo lo que a otros les costó años levantar. Y esto es muy actual. Una cosa es recibir una bolsa llena, otra es saber por qué esa bolsa está llena. Nomasir parte con su saco de oro y su tablilla, y la confianza de su padre. Decide ir a Nínive, una ciudad próspera, pensando que allí podrá encontrar buenas oportunidades. En el camino se une una caravana y hace varios conocidos, entre ellos dos hombres que le hablan de una carrera de caballos. Le cuentan que en Nínive hay un hombre muy orgulloso de su caballo, convencido de que ningún otro animal puede correr más rápido que el suyo. Y estos hombres le hacen creer a Nomasir que el caballo de ellos es superior. Le venden la idea de una apuesta casi segura. Nomasir se entusiasma, ve la oportunidad y entra en la apuesta. Y pierde. Después descubre que todo era un plan fraudulento. Aquellos hombres viajaban por caravanas buscando víctimas y el propietario del caballo de Nínive era su cómplice. Esa fue su primera lección. No toda oportunidad emocionante es una oportunidad real. Esto conecta directamente con lo que hemos venido hablando en episodios anteriores. El sano escepticismo, no lanzarse a ciegas, no entrar en algo solo porque otros parecen muy seguros, no poner dinero en una situación que no entiendes, simplemente porque alguien te dice que es una ocasión única. La presión, la emoción y la promesa de ganar rápido son una combinación peligrosa. Y no hace falta que hablemos solo de caballos o de Babilonia. Hoy puede ser una inversión milagrosa, una criptomoneda desconocida, un negocio que promete duplicar dinero, una persona que se presenta como una experta o una oportunidad que supuestamente no puedes dejar pasar. Cuando no puedes explicar con tus propias palabras cómo se gana, cómo se pierde y quién gana aunque tú pierdas, ahí ya hay una señal de alerta. Antes de preguntar cuánto puedo ganar, quizás debería preguntar de qué forma puedo perder. Pero la primera pérdida no fue la única. En la misma caravana, Nomasir conoce a otro joven de una familia rica, parecido a él, alguien con quien parece tener cosas en común. Poco después de llegar a Nínive, ese joven le dice que un mercader ha muerto y que su tienda, su mercancía y sus clientes pueden comprarse por un precio razonable. Le propone ser socios, a partes iguales. Pero hay un detalle. Nomasir pondrá el oro primero, mientras el otro supuestamente volverá a Babilonia para buscar su parte. Nomasir acepta. El otro retrasa el viaje, resulta ser imprudente y malgastador, y el negocio se deteriora hasta que apenas queda mercancía útil. Nomasir termina vendiendo, o mejor dicho, mal vendiendo lo que le queda y perdiendo prácticamente todo. Aquí el error es distinto. En la apuesta, el problema era una trampa. En el negocio, el problema es una mala sociedad. Él era el socio porque ponía el capital, pero se asoció con alguien que no demostró prudencia, compromiso ni capacidad. Y cuando la otra persona falló, quien quedó con la pérdida fue él. Todo nos lleva a lo que es la actualidad. A veces una sociedad parece justa porque se dice, vamos a medias, pero no todo 50-50 es realmente equilibrado. Uno pone el dinero, otro pone una promesa, uno asume el riesgo, otro solo pone el entusiasmo. Uno pierde si sale mal y otro simplemente desaparece. No todas las sociedades son una unión. Algunas son una forma elegante de trasladarte el riesgo. Aquí te puede hacer reflexionar esta pregunta. ¿Estamos entrando los dos al mismo negocio o solo estoy financiando el experimento de otra persona? Hay algo que me gusta de esta parte del capítulo, lo que es el viaje.
Nomasir sale de Babilonia hacia Nínive en una caravana, y esa caravana puede verse como una imagen bastante clara de la vida. En el camino conoces personas, algunas te ayudan, algunas te enseñan, algunas parecen una oportunidad y algunas son una advertencia disfrazada. Y muchas veces no aprendemos por teoría, aprendemos por golpes. Nomasir no entendió el valor de la tablilla cuando salió de la casa, lo entendió cuando perdió el oro, cuando pasó hambre, cuando tuvo que vender sus caballos, su ropa y todo lo que podía vender para sobrevivir. A veces una enseñanza no entra por la cabeza hasta que la vida te cobra la matrícula. Esta frase suena dura, pero creo que es bastante real. Hay cosas que uno entiende de verdad solo cuando ya ha pagado algo por no haberlas entendido antes. Después de perder el oro, Nomasir pasó días duros. Buscó trabajo y no encontraba. No tiene oficio, no tiene profesión con la cual se pudiera haber sostenido. Había salido como hijo de un hombre rico, pero el mundo no le estaba tratando como heredero de nadie. Tiene que vender sus caballos, su esclavo, sus ropas, todo lo que puede para comprar comida y tener un lugar donde dormir. Y en esa miseria recuerda la confianza de su padre, recuerda la tablilla y la lee con atención. Memoriza las leyes y decide que, si la fortuna vuelve a darle una oportunidad, ya no se dejará guiar por la inexperiencia de la juventud, sino por la sabiduría. Esta parte es importante porque la tablilla siempre estuvo con él. El problema no era que no tuviera la información, el problema es que no la había integrado. Y esto pasa mucho. A veces uno sabe lo que debería hacer, pero no lo hace. Sabe que debería ahorrar algo, si se puede. Sabe que debería revisar mejor un contrato. Sabe que debería pedir una segunda opinión. Sabe que no debería entrar en algo que no entiende. Pero saberlo no siempre basta. La sabiduría que no se aplica se parece mucho a no saber nada. Nomasir no necesitaba una nueva oportunidad. Primero necesitaba una nueva forma de mirar las oportunidades. El capítulo presenta entonces las 5 leyes del oro. No voy a leerlas como una lista larga y pesada, porque en el fondo se pueden resumir de manera bastante sencilla. La primera ley dice que el oro acude al hombre que reserva al menos una 10ª parte de lo que gana para su futuro y el de su familia. En palabras actuales, guarda una parte de tus ingresos antes de gastarlo todo. Y aquí ya es repetir el mismo matiz que ya hemos hablado otras veces. Ahorrar el 10% es una idea poderosa si puedes hacerlo. Pero si estás ahogado por deudas, si apenas llegas a fin de mes o si estás sobreviviendo, no debería convertirse en un látigo para darte culpa. Primero ordena, primero respira, primero salir de la más urgente y cuando se pueda, construir el hábito. El ahorro no debería ser una forma de castigarte, sino una forma de empezar a protegerte. La segunda ley dice que el oro trabaja para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso. En palabras actuales, no se trata solo de guardar por guardar. Se trata de aprender que una parte de lo que se tiene que producir algo. Puede ser una inversión, una herramienta, una formación, un pequeño negocio, algo que mejore tus capacidades de generar ingresos, pero la idea central es que el dinero no sea solo consumo. Eso sí, que el dinero trabaje no significa ponerlo en cualquier cosa que prometa rentabilidad, porque aquí entra la tercera ley. La tercera ley dice que el oro permanece protegido cuando se invierte siguiendo el consejo de hombres sabios. Traducido, busca criterio externo, pregunta a quien sabe, no tomes decisiones importantes solo desde la emoción. Si ves que es muy complicado, yo recomiendo, con la era de la tecnología, lo que es YouTube, buscar muchas o diferentes fuentes que hablen de un mismo concepto. En este caso, del ahorro de personas que no digo que vas a seguir ciegamente, pero escuchar diferentes opiniones para tú crearte un criterio. Siempre sabiendo que esas opiniones que te están dando son sesgos de ellos. Tú tienes que sacar tu propia conclusión. Y esto me parece muy importante porque todos tenemos puntos ciegos. Esos consejos que te den o esa conclusión que llegues, tienes que agarrarlos con pinzas. Un buen consejo no siempre te empuja hacia adelante. A veces un buen consejo te salva de correr hacia una pared. La cuarta ley dice que el oro se escapa cuando se invierte en empresas que no conoces o que no son aprobadas por quienes entienden de ese asunto.
En palabras simples, no metas dinero en algo que no entiendes. Pero realmente no habla solo de oro, habla de algo más incómodo. ¿Qué ocurre cuando una persona recibe dinero, pero no tiene todavía el criterio para conservarlo? Y no hace falta ser experto en todo, pero sí deberías poder explicar con tus propias palabras qué estás comprando, cómo se supone que se gana el dinero, qué puede salir mal y qué pierdes si sale mal. Si no puedes explicar una inversión sin repetir las palabras de quien te la vendió, quizás todavía no la entiendes. Hago mucho hincapié en poderlo exponer con tus propias palabras, porque ¿quién mejor que nosotros mismos para poder entendernos? Es decir, si tú puedes explicar algo es porque lo entiendes, y si lo entiendes es porque tienes información. La quinta ley dice que el oro huye de quien intenta forzarlo en ganancias imposibles, o sigue el consejo seductor de defraudadores o estafadores. Esta ley es muy actual, porque hoy no hace falta una carrera de caballos para caer en una promesa falsa. Puede llegar por internet, por redes sociales, por un conocido, por un supuesto experto, una oportunidad con palabras bonitas, por un esquema que parece moderno, elegante y casi imposible de cuestionar. Y aquí hay que tener cuidado. No todo el que cae en una estafa es tonto. Muchas veces el estafador no parece estafador. Puede ser carismático, puede hablar muy bien, puede tener apariencia de éxito, puede usar palabras técnicas y puede parecer justo cuando tú necesitas creer que existe una salida rápida. No todo el que cae en una estafa es ingenuo. A veces simplemente lo atraparon en el momento exacto, con las palabras exactas y las promesas que necesitaba escuchar. Por eso la solución no es vivir paranoico, pero sí vivir despierto. Investiga, pregunta, desconfía. Si ves que promete demasiado, analiza. Y sobre todo, no poner dinero que no puedes permitirte perder. Después de memorizar las leyes, Nomasir encuentra trabajo, como capataz de un grupo de esclavos que construían una nueva muralla en la ciudad. No era el gran negocio que imaginaba al salir de la casa. No era una fortuna inmediata, pero era trabajo. Pero esta vez hace algo distinto. Empieza a guardar una parte de lo que gana. Poco a poco, una pieza de cobre, luego otra, así hasta reunir algo. Y un día el jefe de los esclavos nota que Nomasir no gasta todo lo que gana. Y le pregunta que si tiene oro reservado, que tal vez no está produciendo. Nomasir le dice que sí, pero tiene miedo de perderlo, porque su experiencia anterior fue muy dura. Entonces el jefe le propone una inversión. La muralla pronto necesitará grandes puertas de bronce. En Nínive no hay suficiente metal para fabricarlas, así que varios hombres planeaban reunir oro, enviar una caravana a buscar cobre y estaño, y luego vender el material cuando el rey lo necesitara. Y si el rey no lo compraba, siempre podía revender el metal a un precio razonable. Esta vez Nomasir reconoce la oportunidad, pero no desde la emoción ciega. La reconoce aplicando la tercera ley, invirtiendo según el consejo de hombres que entendían lo que estaban haciendo. La operación sale bien y su oro aumenta, y con el tiempo lo aceptan en ese grupo de inversores para otros proyectos. El libro dice algo importante de ese grupo. Estudiaban cuidadosamente cada plan antes de actuar. No arriesgaban el capital en negocios insensatos ni en inversiones que no permitían recuperar el oro. Ahí está la diferencia. No es que Nomasir dejara de arriesgar, es que dejó de arriesgar sin entender. Y eso es muy distinto, porque vivir sin riesgo es imposible. Invertir sin riesgo también es una fantasía. Pero una cosa es asumir un riesgo estudiado y otra es entregarte a una promesa que no entiendes. Yo quiero remarcar que la prudencia no es miedo. Prudencia es mirar antes de cruzar. El miedo te paraliza, la prudencia te prepara. Pasan los 10 años y Nomasir se presenta frente a su padre. Nomasir se sienta frente a su padre y empieza a contar su historia. Reconoce primero su fracaso. Admite que administró mal el oro que recibió, que lo perdió por inexperiencia, y al principio el oro se le escapó entre los dedos, pero luego cuenta cómo aprendió, cómo volvió a la tablilla, cómo empezó a ahorrar, cómo aprendió a invertir con prudencia y cómo se rodeó de hombres que estudiaban los negocios antes de entrar a ellos. Y entonces hace traer 3 sacos de oro. El primero se lo entrega a su padre, para reemplazar así el saco que recibió 10 años antes. Y los otros 2 se lo entregan como prueba de que la sabiduría valía más que el oro.
Nomasir viene a decirnos algo muy potente. El saco de oro se perdió. La tablilla, en cambio, le permitió recuperar el oro perdido y traer más. El oro que recibió se acabó. La sabiduría que entendió empezó a producir. Esa es la idea central del capítulo. El dinero puede ayudarte, pero si no sabes manejarlo, puede desaparecer. En cambio, el conocimiento, la prudencia y el criterio pueden ayudarte a reconstruir incluso después de haber perdido todo. La verdadera herencia de Arkad no era solo el saco de oro, era la capacidad de volver a llenarlo. Cuando termina la historia, Calabat mira a los hombres de la caravana y les hace la pregunta incómoda. Les pregunta quién de ellos podría presentarse a su padre o a su suegro y darle cuenta de una buena administración de sus ingresos. Es decir, quién podía decir con honestidad: he trabajado, he ganado, he viajado, he vivido y también he sabido guardar, proteger y hacer crecer algo de lo que yo gané. Porque al contrario, también es muy humano trabajar mucho, ganar algo, gastar una parte con sentido, otra parte sin pensarlo, perder otra por imprudencia y al final mirar atrás y no saber muy bien dónde se fue todo. Calabab insiste en que no hizo fortuna por magia, que la riqueza rápida también desaparece rápido y que la riqueza que permanece suele crecer de manera gradual, nacida del conocimiento y de la determinación. La riqueza rápida impresiona, la riqueza construida con criterio permanece. Y eso me parece importante, porque en el mundo actual nos cuesta mucho aceptar lo gradual. Queremos resultados visuales rápidos. Queremos que la vida nos confirme enseguida que vamos bien. Queremos que una decisión cambie todo. Pero muchas cosas que valen la pena funcionan de otra manera. Se construyen lento, se protegen con paciencia y se pierden rápido si nos descuidamos. Lo difícil no siempre es ganar una vez. Lo difícil es construir una forma de vivir que no dependa de golpes de suerte. Entonces, ¿qué me llevo yo de este capítulo? Primero, que el dinero sin preparación puede perderse muy rápido. Segundo, que ahorrar algo, cuando se puede, sigue siendo una buena base muy poderosa. No porque te haga rico de inmediato, sino porque empieza a darte un margen. Tercero, que invertir no debería ser un acto de fe, debe ser una decisión entendida, lo suficiente como para defenderla. Cuarto, que pedir consejo no te hace débil. A veces es una de las formas más prácticas de protegerte. Y quinto, que las promesas de ganancias imposibles casi siempre merecen una pausa, no entusiasmo inmediato. Aquí es importante destacar un matiz muy importante. No podemos vivir creyendo que todo es una trampa. Tampoco podemos vivir creyendo que todo es una oportunidad. El punto está en aprender a mirar, a preguntar, a investigar, a reconocer cuando una oportunidad tiene fundamento y cuando solo tiene buena apariencia. El problema no es perder dinero. El problema es no entender por qué lo perdiste. Nomasir perdió casi todo al principio, pero esa pérdida no fue el final de su historia. Fue el precio de una lección que después sí supo aplicar. Y quizás ahí está lo más humano de este capítulo. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos confiar de más. Todos podemos entrar tarde, salir tarde, gastar mal, asociarnos mal o creer en algo que no entendíamos. La diferencia está en si convertimos eso en vergüenza o en aprendizaje. Porque al final tal vez las 5 leyes del oro no hablan solo de dinero. Hablan de paciencia, de prudencia, de criterio, de saber decir no y de entender que no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que parece lento es inútil. A veces la sabiduría parece menos valiosa que el oro, hasta que el oro se acaba. Y lo único que puede ayudarte a recuperarlo es lo que aprendiste. Y bueno, esto fue todo de Pensamientos Prestados. Ya aquí tenemos varias ideas que podemos ir tomando. Un saludo, feliz noche y pedirles que si les está gustando este contenido, se suscriban donde lo estén viendo o darle me gusta o un pequeño comentario. Muchísimas gracias y hasta pronto.